Oye esto. Hebreos 12:9. Escúchalo. Escucha esta palabra. Hebreos 12:9. Y desde que yo estoy en este lugar, no sé tú, pero desde que yo estoy escuchando sonar la música, yo estoy pensando en Dios. Estoy diciéndole a Dios, habla mi espíritu, ese está bien. Desde que yo llego a este lugar, yo estoy pensando en Dios. Porque pensar en Dios, escucha esto, Jesús, es una visita del Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que mucha gente está preocupada? Porque está pensando solamente en los problemas. Está pensando solamente en los afanes. Está pensando solamente, oye, en lo que les hace falta y no en lo que ya han ganado y tienen. Porque un pensamiento hacia Dios, yo estoy, háblame Señor, y me empieza a hablar. Desde el baño de mi casa, se los he dicho, me empieza a hablar. Me empieza a dar la palabra, me empieza a decir cómo voy a hacer las cosas, me empieza a decir qué canciones y de qué forma lo vamos a hacer. Entonces, escucha esto. Hebreos 12:9 dice así. Hebreos 12:9, si estás en este lugar y tienes frío, muévete para que el frío no te haga mucho. Hebreos 12:9 dice, escuchen esto, jóvenes. Cuando nosotros éramos niños, escuchen estas palabras. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres terrenales o nuestros papás de aquí de la tierra, es decir, yo para él, nuestros padres terrenales nos corregían. Di conmigo esa palabra, corrección. Escúchalo una vez más, corrección. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían. Y nosotros, dice la palabra, los respetábamos o los respetamos. Y dice así, con mayor razón debemos obedecer a Dios. ¿A quién debemos de obedecer con mayor razón? Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Está diciendo que es bueno obedecer a los padres, pero es mucho mejor también obedecer a Dios. Eso es obedecer a Dios y estar atentos. ¿Viste qué te dije? En otro tiempo, dice Hebreos 12:9, obedecíamos a nuestros padres que aquí nos regañaban, nos reprendían y decíamos, sí papá, con mayor razón al Dios que no vemos pero que es real, que tiene el control de todas las cosas, al que vamos a adorar un momento más, tenemos que obedecerlo, Jesús, para la vida eterna. Entonces, también te decía ahorita que empezaron ellos, vamos a echar fuera ese espíritu de Marta. ¿Cuál es? No estoy hablando porque una persona se llame Marta, estoy hablando por el espíritu que estaba sobre la vida de la hermana de Lázaro. ¿Cómo se llamaba? Marta y María. Marta y María. Y en ese entonces Jesús, el propio Jesús, fue a predicar a la casa de las dos. Imagínate ahora si Jesús viniera a predicar a tu casa, ¿lo atenderías? ¿Tendrías tiempo o estarías ocupado o ocupada? El propio Jesús fue a predicar a la casa de ellas dos. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Una se puso a lavar trastes y la otra se sentó. Dime más, enséñame, escuchando. Jesús le estaba hablando cosas de Dios, le estaba hablando de la palabra. Y encima de todo, escuche, Marta todavía tenía el espíritu de reclamo. Porque eso pasa. Marta le dijo a Jesús, Señor, mira mi hermana, no me está ayudando a lavar trastes. Así dice. Mira mi hermana, no me ayuda. Y Jesús, yo se los he dicho que cuando Jesús de Nazaret le decía a una persona 2 veces por su nombre, le quería y le estaba diciendo algo importante, algo relevante. Por ejemplo, cuando él decía, de cierto te digo, quería decir que eso era relevante. Y aquí Jesús le dice a Marta, ¿cómo le dijo? Marta, Marta, preocupada y afanada en los quehaceres. En pocas palabras,
pueden esperar, pero la palabra no debe esperar. Por eso te decía, y encima ya le reclama todavía al propio Jesús. ¿No descansaste, papá? Espérate, estás joven. Dile a tu carne, párate. Eso hablamos ayer. No te sientes, ordénale a tu carne, párate. Hoy es el tiempo de Dios. Entonces cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a adorarlo. Vamos a creer que Dios está en este
levantará.
escuché la palabra. Alguien, si necesita fuerzas, hoy tendrá que adorar y tendrá que pedir y tendrá que creer que el Espíritu Santo le va a dar fuerzas nuevas. Porque escuché la palabra fuerzas nuevas. Mi alma te anhela. Díselo, mi alma te anhela. Mi alma te anhela.
bajo el abrigo del Altísimo, también está morando bajo la sombra del Omnipotente, es decir, del Dios Todopoderoso. Y eso quiere decir, escúchalo, te puedes comprar un seguro de vida, te puedes comprar una fianza, pero oye esta palabra, escúchalo, estar bajo la sombra del Omnipotente es una cobertura amplia, es una cobertura para ti y para los tuyos, es una cobertura de bendición, es una cobertura, como dice la Escritura, tú puedes ver caer a tu lado derecho un tanto, puedes ver caer a tu lado izquierdo otro tanto, pero la Escritura dice, a ti no llegará, a ti no llegará la maldad, a ti no llegará ese trabajo, a ti no llegará la maldición, a ti no llegará el golpe, a ti no llegará la muerte, a ti no llegará el accidente, a ti no llegará la miseria. Escucha que te estoy profetizando. Si yo fuera tú, levantaré mi mano y diría, eso para mí, para mí. Te dije que tienes que ser violento con tu bendición y no quedarte nada más escuchándome y decir amén. Amén quiere decir así sea. Así sea. Por eso esta noche escucha cuando yo te digo, Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Padre, el que estaba debilitado, yo escuché la palabra fuerzas nuevas. Yo escuché la palabra que el Espíritu dijo a mi corazón, ora sobre ellos por fuerzas nuevas. Y el que no tenía fuerzas va a empezar a tener fuerzas. El que creía que ya, escucha, que creía esa palabra que dice, estaba a punto de tirar la toalla, quiere decirte ya no seguir. El Espíritu de Dios viene y te consuela por algo a Él se le dice que Él es un consolador. Él nos da consuelo, Él nos da paz. Escúchalo, hermano, nos da paz, Él nos da vida. En otro lado hay muerte, pero nosotros estamos declarando con nuestras palabras vida. Nosotros estamos declarando sobreabundancia. Nosotros estamos declarando que los cielos están abiertos. Y regreso a lo que te decía, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabe qué quiere decir? Que no te pueden tocar, no pueden tocar tu vida, no pueden tocar la enfermedad, tal vez te llegue, escúchalo, pero no te va a matar. Porque tú estás bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Cuando yo entiendo esta parte de ese salmo, yo no abro mi Biblia, yo la creo y la declaro y la confieso y la tomo y digo, Padre, ahí dice tu palabra, Padre, que estoy bajo tu sombra, estoy bajo tus alas, estoy bajo la protección del Padre, y eso es más que suficiente. Y escucha esta palabra, yo te bendigo, escucha, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y declaro sobre ti que los cielos se abren. Declaro que en este lugar, escucha, el Espíritu Santo ha hecho morada. El Espíritu Santo dice me gusta, y Él dice voy a escuchar su adoración, voy a visitarlo, porque dice la palabra que Él siempre va a estar con nosotros. Muchas gracias, Padre. Dile gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Toma en cuenta al Espíritu Santo y dale gracias a Él también. Dale gracias, Espíritu Santo. Recuerda que la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo. Él no lo debemos de contristar. Dile muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y aplicamos la sangre de Jesús sobre cada área de nuestras vidas. Aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras finanzas. Otros le llaman suerte, pero yo sabes cómo le llamo. Yo le llamo bendición. Hay gente que dice, no sé cómo pasó, fue suerte. No, fue Dios. Amén. Santo No, Dios. yo no creo en la suerte, yo creo en la bendición. Yo digo, gracias, Señor, porque fuiste tú. Tú fuiste el que me ayudaste. Tú fuiste el que me abriste las puertas. Tú fuiste el que me diste la bendición. Por eso te digo, aplicamos la sangre de Jesús sobre cada área de nuestras vidas. Declaramos sanidad. Y aunque tú te movieras, escúchalo. Termino con esto para empezar a predicarte esta palabra de espíritu y de vida. Dice, mis palabras, Jesús dijo, son espíritu y son vida. Entonces tiene dos cualidades muy poderosas, que son espíritu y también tienen vida. Escucha esa palabra. Padre, gracias. Gracias por bendecirme, dile. Gracias por proveerme, Señor, por protegerme.
Tú eres un Dios bueno y eres un Dios tan bueno que a veces tú me sorprendes con tus maravillas y con cosas que yo no esperaba, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta casa, por esta colonia. Dile gracias por cada joven, cada niño, cada matrimonio, cada adulto. Gracias por la bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y todos juntos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos le decimos amén, que quiere decir que así sea. Toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar y no te distraigas. Nuestra fe, jóvenes sobre todo, nuestra fe no debe estar condicionada por nada. Don Juan, hoy me preguntaba a mi esposa, ¿cómo sigue su nieta? ¿Su nieta cómo sigue? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le dieron su cita aquí va a ser especialidad. Ah, bueno. Le pido siga orando. Hoy me preguntó mi esposa, ¿y cómo sigue la nieta de Don Juan? Le digo, no sé, lo miré pasar hoy en la mañana para... no, ayer viernes lo miré pasar para acá, pero no sé cómo sigue su nieta. La iban a llevar hasta México. Sí, pero gracias a Dios va a ser aquí. No van a hacer su estudio, pero confío en Dios, va a orar por ella. Por eso decimos nosotros, y lo dice la Escritura, y de ese hombre te voy a hablar, del que nosotros decimos. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró de manera ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Así como lo hacemos. Que sí va a salvar, Señor. Aunque te dicen, como le decían al ciego Bartimeo, ya no ores, papi. Dios ya sabe que tú tienes necesidad. Sí, pero la Biblia dice que yo tengo que clamar, que tengo que pedir, que tengo que insistir, que tengo que estar constante, o como decimos, con una santa terquedad hacia Dios, diciéndole, Señor, bendíceme. Ese hombre Elías, de ese hombre te quiero hablar. El apóstol Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. De ese hombre te voy a hablar. Elías es un hombre que fue usado por Dios, pero quiero decirte esto. ¿Sabes cuál era la clave de la bendición o la clave de ser usado por Dios? El ser obedientes. Y de esto platicaba yo con mi esposa. Le digo, fíjate que estoy escuchando algo. Le digo, tengo una palabra. Le digo, ¿cómo el mismo hombre que oró para que no lloviera, después el arroyo se le secó? Y yo me puse a pensar mientras yo meditaba en esto. Si a ti se te seca el arroyo y tú tienes el poder de la palabra que Dios ya te dijo, si tú vuelves a hablar, vuelve a llover. Pero tú sabes que te tienes que aguantar, porque es más, escucha esto, Mario, es más importante, escuchen esta palabra, la voluntad de Dios, que tu necesidad. Porque Elías sabía que eran 3 años que tenía que aguantar la sequía, y Elías usó una palabra. Dijo, no va a llover, sino por mí. Por mi palabra. Escucha eso, Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra. Y Dios le ordena, vete a un arroyo. Y dice la Escritura que cuando Elías tenía sed, iba a buscar agua al arroyo y tomaba agua. Y dice la Escritura que los cuervos, y escucha esta parte, quiero que tú la entiendas claro. El hombre siempre va a buscar la manera de naturalizar la palabra. Por algo dice la Escritura que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. ¿Quiénes dicen que le llevaban carne al profeta en la mañana y en la tarde? Los cuervos. Los cuervos. ¿Sabes qué dicen por allá? Yo te lo había enseñado, pero hay algo más profundo en esto. Hay unos hombres que dicen, escuchen esto, que esos cuervos no eran esos pájaros. Dicen que eran una tribu que le llamaban los cuervos. Y le decía a mi esposa, me imagino unos negritos, apaches, que llegaban en la mañana y en la tarde. Profeta Elías, aquí me mandó carne Dios. Amén. Escucha, eso es lo natural. Lo sobrenatural es que Dios puede usar un pájaro que es carnívoro para alimentarte a ti. Es decir,
Si Dios le ordena, yo le digo a mi esposa, si Dios le ordena, escucha esto, hermano Juan, si Dios le ordena a un león que me traiga carne, ese león me la va a traer porque le está ordenando el Creador. Tal vez para nosotros no tenga lógica, porque vamos a decir, un león, pues si ese cuate nada más le pone la carne y se la va a devorar. Pero la Escritura dice que los cuervos le llevaban al profeta en la mañana y en la tarde carne. Y hay hombres que han hecho esta palabra y ahí para ponerle lógica, dicen, es que no eran los cuervos, eran una tribu de hombres que se llamaban los cuervos, dicen. Pero aquí la Escritura dice que los cuervos le llevaban al profeta carne, tomaba agua del arroyo, pero pasó un tiempo y se le secó el arroyo. Pero date cuenta, él mismo había profetizado por su palabra que no iba a llover, que iba a haber sequía. Y se le secó el arroyo. Él tenía el poder para decir que llueva. A continuación Dios le dice, Elías, levántate y vete a Sarepta. Yo le he ordenado a una viuda que te dé de comer. Pero miren la obediencia, hermana, Por eso se dice que en la obediencia está la bendición. Elías se levantó y se fue, y dice la Escritura que encontró una mujer que estaba recogiendo leña. Y Elías la llamó al profeta y le dijo, mujer, ven, dame de comer. Y escucha esto, la mujer le dice al profeta, es que solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, y ando buscando leña para hacer unos panes, comérmelos con mi hijo y dejarlos morir, porque la sequía, obviamente, date cuenta de algo, como decimos, si se va la luz o se acaba la energía eléctrica, todo lo que esté en el refri se echa a perder. No hay ventilador, no hay internet, no hay nada. Estaríamos a oscuras siempre. Y esa ocasión, 3 años no llovió sobre la tierra. ¿Sabe cómo afectó los cultivos, la siembra, todo, la producción? Y la mujer dice, ando buscando leña. Por eso yo te digo algo, no seas escaso. No seamos escasos. Si Dios nos da una orden, cumplámosla. Amén. Escucha esto. Primera de Reyes 17. Y quiero decirte que Dios está siempre en el control de todas las cosas. Y si Él te ordena una cosa, solamente es obedecer. Supongamos, Él te dice que, un ejemplo, vete a Campeche, pero yo estoy en Campeche y pasan situaciones. Por esas situaciones yo no tengo por qué decir que Dios me abandonó, que no está conmigo, que ya se olvidó de mí. Al contrario, yo tengo que obedecer para que se cumpla lo que Él dijo que va a hacer. Primera de Reyes 17. Escucha esto. Ahí te va. Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Acab, juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, dice Elías, a lo que es igual, él decía así, viva Jehová, en cuya presencia, ¿cómo dice? Estoy. El profeta estaba en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que les enseñé ayer? En la oración, Juan, escucha esto. Es que no siempre nos van a dar ganas de orar. Por eso no debemos de orar por ganas. Debemos de orar por disciplina. Porque dijimos que la Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia? Que las cosas de la carne chocan contra las cosas del Espíritu. Las obras, como dice, la carne choca contra el Espíritu. Y tú tienes una necesidad y lo último que haces es correr a Dios cuando es lo primero que deberíamos de hacer. Y es por eso que no te van a dar ganas de orar. Pero te decía que es una disciplina. Y después mira, hablamos acerca de las costumbres que tenían de la oración cuando Pablo. ¿Cuál es una costumbre? Que nos congregamos. Y yo te digo algo, lo que les decía al principio, escuchen esta otra llave, no se la tomen a la ligera. Por eso el enemigo nos ha ganado mucha ventaja. Hoy que tus hijos están pequeños, no los obligues, instrúyelos. Hijo, vamos a la reunión. Te digo la respuesta. ¿Por qué tú puedes ver a un adulto que tú le estás diciendo, oye, vale, no tengo tiempo? Porque de niño nunca lo instruyeron a ir a la casa de Dios. A que estemos aquí adorando a Dios los sábados, los miércoles, los viernes intercediendo, aunque no tengas ganas, por obediencia.
Pero crecen los niños, y le decía cuando empezamos a Chucho que estaba acá, escucha esto, crece el niño y se hace un adolescente, joven y adulto, y de repente el joven se ensarta un arete acá, y tú le dices, hijo, vamos a la iglesia. Jefa, eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque esta palabra es dura, pero es la verdad. Porque tenemos que enseñar. Escuché hoy decía una pastora esa palabra: mis hijos le están sirviendo a Dios. Uno toca el violín, otras danzan. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dice, ellos han estado en todos los cultos con nosotros, ahí presentes. Tal vez cuando eran bebés estaban durmiendo, y yo recuerdo de ellos, de él, de aquel, que se pintaban en la cara cuando eran más chiquitos para hacer obras, para evangelizar en la calle, como payasitos. De repente a lo mejor él se quedaba tirado en el piso de la iglesia dormido, porque era un bebé, y le digo a su mamá, déjalo ahí. Ya cuando terminara el servicio, despiértalo. Pero tú estás llevando a tu hijo a buscar las cosas buenas, porque si no, tu hijo cuando crezca le va a ser más difícil, al menos que haya una intervención sobrenatural de Dios, y tú vas a tener que hacer algo, un trabajo más fuerte. ¿Sabes cuál es? Estar orando por él, orando, porque ya dijimos que la oración de mamá tiene mucho poder. La oración de la mamá, aquí lo compartió un hermano que vino hace un tiempo, hermano Juan, que ese hombre, escuche don Juan, se lo voy a contar para que no se les olvide. Aquí vino un día, hace unas semanas, y dice, hermano, yo andaba apartado de Dios, y un día, lo que les conté, él fue para hacerle un trabajo a una mujer que le gustaba, porque eso es lo que hay hoy en día. Así que acuérdate, si no estás con Dios, la Biblia es clara, no lo digo yo. ¿Cómo dice la Escritura? El que no está conmigo, ¿cómo dice la Escritura que dice Dios? En contra de mí. El que no está conmigo Está contra mí. Y escuche, se fue, aquí en Campeche sucedió, dice él su testimonio, que se fue a buscar allá donde te leen las cartas y todo, para que le hicieran un trabajo de brujería a una chava que a él le gustaba. Y cuando él llega a ese lugar, la mujer que siente en el espíritu, digo, porque los cristianos debemos de estar en el espíritu, y yo debo de estar en el espíritu, alerta a lo que viene, orando. Por eso te digo que es la batalla. El enemigo dice, no, que Pati no ore, y te hace así. Y vienes a resucitar hasta el siguiente, no oré, y se te hace una mala costumbre. Y la buena es que oras antes de irte a dormir. Y dice el que llega a ese lugar y le dice el hombre, que empieza a leer unas cartotas de tarot, y de repente le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada. No pasó en China, aquí pasó. ¿Sabes por qué no puedo hacer nada? Porque detrás de ti hay una fuerza mayor a la que yo tengo. Y dice ese hombre, comprendí, porque su mamá era cristiana, y él había sido cristiano, pero se había ido del camino. Y dice, comprendí tiempo después que la oración de mi mamá me estaba protegiendo. Aunque él andaba en desobediencia y quería hacer una maldad, esa persona detectó en el espíritu que él tenía una protección de parte de Dios. Y el que lo cree lo sabe, y lo hemos experimentado. Por eso decíamos, yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Por eso si viene y dice, bueno, ese predicador que sale en internet ya me cayó gordo, puro orar. Y está haciendo efecto, porque estoy viendo que es diario, 402 suscriptores, 406 suscriptores, 407 suscriptores. La gente está viendo los programas, la gente está siendo evangelizada, la gente está escuchando la verdad, la gente sabe que la oración tiene poder. Pero la oración, escucha, requiere disciplina. Porque si no, por eso te decía, puedes llegar al grande ministerio allá arriba y de repente, como te decía, ¿saben qué Dios me enseña a través de eso? Que un descuido puede ser mortal. Te caes de la nube donde andas. Como él, si yo no le formo el corazón desde ahora, Humildad. él va a llegar a ser un hombre de 15, 20 años. Pero el rato que yo le diga, hijo, no me gustó, es así, ¿sabes qué va a decir si yo no le formo el corazón? Me va a mandar al carro y va a decir, pues toquen usted, papá, y se va a ir. Se va a indignar. Pero tenemos que formarles el corazón. Entonces, escucha, luego Dios le dijo a Elías, vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querit.
que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber, y yo le he ordenado. Escucha, ¿quién ha ordenado? Dios. Por eso te digo una orden. ¿Cómo dice la Escritura? Y no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y mira a Dios, mira qué hace Dios. Primera de Reyes 17:3. La orden al profeta 4, perdón. Así tendrás, escucha, le dice, y yo le he ordenado, le dice Dios al profeta Elías, a los cuervos que te lleven comida. Y te digo, esta palabra está preciosa porque a mí me la dio una mujer sin conocerme, una mujer hondureña. Y hasta el día de la fecha de hoy digo, Señor, ¿será que sí eras tú que estaba hablando? Porque esa mujer me dijo muchas cosas. Y vecina, escúchenlo, por amor de Dios. Dios habla a través de gente y se cumple lo que dice Isaías, hermano Juan. Gente que no te conoció y que tú no conociste, te va a buscar a causa del nombre del Santo de Israel. Dice, correrán a ti. Esa mujer yo la conocí por nombre y así estamos acá. Todo lo que sucedió, hermana Carmen, me lo profetizó. Por eso yo se los digo, yo creo en Dios porque veo cómo Él obra. Quizás tú digas, como ayer el miércoles, ya sentí un toque y no sé quién más. Pero no solamente hay que quedarnos con eso. Tenemos que, escucha, Dios le ordenó a los cuervos. Esa mujer me dijo así, hermano, y el Señor le dice, me acuerdo de esta palabra, así como al profeta Elías me dijo, lo alimentaron los cuervos en el arroyo de Querit, a usted también lo van a alimentar los cuervos, me dijo. Y me empezó a decir muchas palabras, a profetizarme. Una mujer que solo conocí por nombre en el Facebook, de nombre Jenny Aguilar. Jenny Aguilar, hondureña, que nunca veo, oye hermana, que Dios le bendiga. Nunca, esa fue la primera y la única vez que hablamos por Facebook. Y así estaba yo como hoy aquí, pero en otro lugar predicando, y me dice mi esposa cuando termina ya, oye, hay una mujer que te quiere hablar, que es del Facebook, se llama fulana y es doctora, y pásamela. Pero como estábamos por costumbre ayunando, Gloria a Dios, sentí la palabra, hermana. Pero como mi líder en ese entonces no estaba en el espíritu, ¿sabes qué me dijo? Que era del diablo. Así me dijo, es el diablo, me dijo. Pero yo sentí la palabra. Pero esa mujer, yo estaba ayunando, yo no había, era un domingo. Y esa mujer me empezó a decir, y hermano, el Señor, todo lo que me dijo, una canción. Y me dijo esa palabra, así dice el Señor, como estuve con Moisés, con Josué y con Caleb, estaré contigo. Y veo una herencia, y veo un viaje. Y que a los 15 días me dicen, te quieres, fue una propuesta de trabajo, te quieres ir a vivir a Campeche, si no nos hubiéramos conocido nosotros. Eso hace más de 8 años. Pero no tomé la decisión así, me aguanté, oré, le dije, Señor, yo no me quiero ir. ¿Sabes por qué no me quería venir acá? Porque así como ustedes, yo tenía 2 grupos que estaba yo predicándole aquí como acá. Y la gente me seguía, la gente, pastores, que vemos algo en usted, hermano, y esto y aquello. Y yo decía, Señor, es que yo amo estas almas. Cuando tú amas lo que ama Dios, por eso es que les digo, puede llegar el momento que tú digas, ese pastor que se tiene que meter en mi vida, cae mal, dice. Pero escucha, eso es metiche. me preocupo. Si no te veo, yo no estoy pensando, ¡tilín! Como dice el de esa cajita que le suena, números aquí de dinero. No, estoy pensando que si hoy viene Jesús en la noche y tú decidiste decir, no tengo ganas, así nada más, ¿te puedes o nos podemos quedar? ¿Por qué crees que yo practico y sigo, practico, oro, sigo? Ponte los pupilentes. Ya te vamos a poner clima acá para que vean que somos de la prosperidad. Cuando llegue, como decíamos, le estoy profetizando y les da risa. Por ejemplo, cuando vean que llega la hermana Lupe en su camionetón, pastor, el Señor me bendijo. Van a decir que esos son de la prosperidad porque tienen hasta camionetas. Primero andaban a pie, ahora andan hasta en carro. Y después, ¿sabes qué es lo más que te pone a pensar? Que los mismos que te critican porque te dicen, ¿y yo está su Dios? Cuando te ven bendito, te van a decir, seguro es narco. ¿O quién sabe qué anda haciendo? Seguro practica la profesión más antigua del mundo. ¡Órale! Seguro algo está haciendo porque yo no creo, dicen así, ¿no? Que de los tamales salga. ¡Órale! Y al rato que vengo la hermana Carmen, hasta cuando me sonríe, los dientes de oro.
cuenta, te da risa, pero todo eso nosotros debemos de creerlo. Oye, mira, la Biblia no dice que Dios te quiere maldecir. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo uso el poder de la palabra. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de vida y no de muerte. Allá tú sí estás pensando, soy un gusano, soy un bicho, soy una hormiga. No, Él tiene pensamientos de bien. Eso lo dice la Escritura. Y si eso dice la Escritura, ya te lo he dicho, Mario, tú no te sientas pequeño. Hay gente que tiene baja autoestima así. O gente que dice, escucha la autoestima, ay, mis zapatos están viejitos. Ay, no trae calcetines. Pero a Dios no le importa. A Él le interesa que tú lo adores, que tú lo obedezcas, porque te lo repito, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Ya te lo dijo mi esposa. Aquel y este llegaban. Yo venía de servir, vecina, de servir en los encuentros. 2, 3, desde el viernes nos íbamos, viernes, sábado hasta el domingo. Y ahí llegaban los chamaquitos con sus zapatitos de trapo roto. Ahí llegaban a la iglesia. Aquel, ahorita no se acuerda, pero un día les voy a pasar unas fotos acá. Se pintaba, estaba chiquitito. La cara de payasito se la pintaba en la iglesia. Hasta la lengüita sacaba. Y ahorita ya no, ahorita ya como va creciendo, ya. Víctor, Ese muchacho. él, y aquel, los 3 pintaditos de payaso para bajar a la calle a decir a la gente, Jesús te ama. Pero escúchalo, en la obediencia está nuestra bendición. Entonces Dios le ordenó ¿a quién? A la tribu de los cuervos. ¿Por qué te digo esto? Esto está en Primera de Reyes 17, 4. Así dice la Escritura, tendrás agua para beber, y dice Dios, yo le he ordenado a los cuervos para que te lleven comida. Y ya te dije cuál es la forma de los cuervos. ¿Los cuervos qué hacen? ¿Qué hacen los cuervos? Si tú le pones un pedazo de carne, olvídate que la encuentras, se la comen. Pero Dios le ordenó a los cuervos. Pero tenemos un problema. Como el hombre natural todo lo razona, rápido sacaron eso, porque yo lo escuché. Y yo de verdad respeto a ese pastor, no es de acá, es americano. Pero me quedé así como que nada que ver. O sea, una tribu que se llamaba los cuervos, que era que le llevaban comida a Elías. Eso es lo más aceptable. Escuchen, es lo más aceptable para nosotros al decir. Es como si, por ejemplo, dijera, al pastor vinieron unos leones y le dieron de comer. No, era la banda de los leones de la colonia. No, ahí dice cuervos. Lo que te está diciendo Dios en ese mensaje me dice a mí, escúchenlo, Víctor, que Dios es soberano. ¿Cómo dice la Biblia? Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. A propósito, ¿qué quiere decir omnipotente? Porque a lo mejor usted tiene un Dios que estamos adorando y nada que ver, usted está como pensando en el santo, pensando en Dragon Ball Z. No. ¿Qué quiere decir omnipotente? Para usted, y no para usted, lo que dice la Escritura que quiere decir omnipotente. Por ejemplo, yo digo, yo tengo un Dios omnipotente. ¿Sí sabe qué estoy diciendo con esa palabra? No estoy diciendo cualquier cosa, se la voy a soplar porque no quiero que se estrese. Poderoso. Que todo lo puede. Poderoso. Hermano Juan, que todo lo puede. Y vamos a orar por esa situación otra vez. Y vamos a declarar esa palabra, como digo yo cuando salgo de mi casa. Señor, vamos al lugar correcto, con las personas correctas. Tú nos vas a guiar, Espíritu Santo. Vas a mover las manos, vas a poner todo en su momento y en su tiempo para que todo esté bien y en orden. Y así sucede, porque te repito, estamos bajo la sombra del omnipotente. ¿Sabes que esas hermanas de maldad agarran y mojan la leña, creo? Para que tú estés llorando ahorita acá. Me hace que sí. Entonces, repito, aquí le ordenó Dios a los cuervos. Y con esto te digo algo, Dios es omnipotente y eso quiere decir que Él todo lo puede. Es decir, todo lo puede. Si Él dice, la Escritura dice que le ordenó los cuervos, no fue a unos hombres que le apodaban los cuervos, fue a unos pájaros que comen carne, que son carnívoros. Y eso quiere decir... Los que andan en la basura, ¿no? No, esos son los chopos, los pilotes, los cuervos son otros es parecido, pero el cuervo es carnívoro. Los cuervos son otro tipo de animal, pero son carnívoros, comen carne. Entonces escucha, vamos a cerrar esto, pero escucha esto, obediencia. Elías se fue a vivir, escucha, al arroyo de Querit,
¿Qué hizo Elías? Obedeció. Dios le dijo, vete al arroyo, ahí no te va a faltar agua y yo te voy a mandar los cuervos. Pero hay gente que Elías diga, no, es que ahí no me gusta, yo mejor quiero irme para otro lado. Le dijeron al arroyo de Querit y Elías dijo, arroyo de Querit. Oye esto. Era obediente. Elías se fue a vivir al arroyo de Querit. ¿Cómo? Aquí viene la palabra que me gusta. Primera de Reyes 17:5. Te lo voy a decir otra vez. Elías se fue a vivir al arroyo de Querit como Dios le mandó. ¿Como quién? Como Dios le mandó. Yo siempre puntualizo esto y se lo digo a mi esposa. Me imagino si Dios me dijera a mí, Víctor, levántate, ve a la casa del hermano Juan, se llama la calle Carlos Rosado Ruela, dale esta palabra. Imagínate, yo digo, ay Señor, mejor voy mañana, ya es tarde, tengo frío, no he comido, además tengo hasta no sé qué, tantas cosas, y no, Señor. Los hombres de Dios, Dios les ordenaba, se paraban y ahí y ejecutaban. Por eso la gente se pregunta por qué ellos hacían tantos milagros. ¿Saben por qué? Porque ellos eran obedientes. Y me sorprende cómo somos nosotros. Tenemos las herramientas, por eso te dije, lo que este libro dice que se llama Biblia, aquí lo puedo, lo soy. Y si aquí dice, no te abandonaré ni te dejaré, así es. Porque yo empiezo a comerme la uña, a pensar, ay Dios, ya seguro me abandonó, seguro Dios me está castigando, es que el pastor dice que me voy a ir al infierno, es que el pastor empieza a comerte las pocas uñas que tienes. Ahí dice, bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Pero habla otra palabra y dice, pero, ¿cuál es la condición? Di conmigo esta palabra, obediencia a Él. ¿Cómo dice Deuteronomio 28? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, de Jehová tu Dios, y obedecieres, dice, va. ¿Cómo dice? Obedecieres, porque si no tampoco no pasa. Y es donde empezamos a reclamar. Entonces, date cuenta, te lo he dicho, hay mucha gente que lee la escritura y dice, pero no es cierto lo que dice ahí porque no pasa. Es porque tal vez nos está faltando un poco o mucha obediencia. Ahí lo dice Deuteronomio, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero además la obedeces, dice, será bendito cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te duermas. Ahorita viene. Entonces dice así, escucha, y todos los días, en la mañana y en la tarde, es decir, como Dios le había dicho a Elías que iba a suceder, los cuervos le llevarán pan y carne para que comiera. Si quería beber, dice, iba al arroyo a tomar agua. Pero aquí viene lo tremendo de la obediencia, porque obedecer a Dios te va a costar. Y te digo algo, ya te lo he dicho, quien diga que buscar a Dios es de mujeres nada más, o sea, que las viejas no tienen que hacer, no, al contrario, buscar a Dios y buscar de Dios es una decisión de valientes, chaparro, es una decisión de valientes, no es de débiles, porque obedecer a Dios te va a costar. Obedecer a Dios, hermano Juan, te va a costar, pero vale la pena. Vale la pena, porque dice, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Y como esto te digo, Dios manda a Elías al arroyo, el arroyo se seca, y la lluvia va a venir solamente cuando el mismo profeta que hizo que dejara de llover vuelva a decir la palabra y llueva de nuevo en la tierra, se acabe la sequía, haya alimentos. Obedecer a Dios te va a costar, no es fácil, Yair. Por eso yo lo digo. Ve a una persona que todo le sale fácil, y voy cerrando. Ve a una persona que todo le sale bien a la primera. Ve a una persona que todo lo que quiere se lo dan. Esa persona se va a mal acostumbrar y fácilmente va a desobedecer a Dios. Fácilmente hoy está en el fuego y fácilmente mañana no le interesan las cosas de Dios.
porque todo lo tuvo fácil. Explico, siéntate. Explico. Por ejemplo, como cuando el hombre está enamorando a la mujer, a una mujer. Si las cosas pasan fáciles, el hombre, como si fuera el caso de la mujer, no valora nada, ¿va? Pero cuando cuesta, tú valoras porque te costó. No fue fácil, fue una batalla, como en mi caso puede ser, ¿no? Yo veo todo lo que mi esposa pasa y yo valoro más, pero como se lo decía a las hermanas ayer, pero yo no siempre fui así. Tuve que ser quebrantado. Por eso ahí dice igual que el que se humilla, Dios lo levanta. Y el que se cree mucho o se enorgullece, Dios lo humilla. Pero no siempre ha sido así, ¿me entiendes? Por eso te digo nuevamente, te digo esto: obedecer a Dios te va a costar, porque incluso puede haber necesidad, como al profeta. Imagínate a Elías diciendo: Señor, yo oré para que no lloviera y ahora yo tengo sed. Pero tú también dijiste que cuando yo vuelva a decir la palabra va a llover. Elías tenía que pasar por encima de su propia necesidad, hermana. Es decir, él tenía sed. Por eso te digo, frito, yo te lo digo, fresco, no nos debe de impedir adorar a Dios. Fresco no nos debe de impedir fluir, no nos debe de impedir la bendición. Aún haya calor, porque el ser humano hemos dicho que así es. ¿Hay frío? Tengo frío. ¿Hay calor? Ay, tengo la vida. Ay, dale. Nada me gusta. Que tengo frío, que tengo calor, que tengo hambre, que esto, que el otro. Porque el ser humano es así, pero escucha, hermano Juan, escuche. Su fe no debe de estar condicionada, mire esta palabra, a cosas, a personas, a situaciones, a nada. Nuestra fe en Dios debe de estar ahí. Por eso se llama fe. Es lo que le decía el día que entró mi esposa a la operación el jueves. Yo estoy ahí, le digo, no sé. Yo le decía, es que se me ocurrió, es el Espíritu Santo que habla la palabra. Y se lo dije a ella anoche. Mira que me dijo tan bonito y lo compartí en el grupo, en el Facebook. Si tú crees, ahí les va nuevamente, porque eso es lo difícil, don Juan. Por eso te dije, obedecer a Dios te va a costar, pero vale la pena, Víctor, porque las bendiciones están, la seguridad están. Te digo, yo veo que ya se están desgreñando, ya se pasó esto, desafortunadamente ya pasó aquello, pero yo, mira, gracias a Dios voy, vengo tranquilo y estamos. Obedecer a Dios nos va a costar. Que le digan de eso. Ya lo van a notar. Ahorita ya está así como. Ahorita ya pura vuelta. Ya se puso chido. Ya puso la vuelta. Sí, gracias. Hasta bonito lo hace. Pero te digo, vale la pena. El que fácil escucha tiene las cosas, fácil las pierde. Y ahí lo dice. Va a decir, ¿por qué dice el pastor puro de la Biblia? Porque esa es la palabra de Dios. Amén. Yo no te voy a decir, es que yo tengo experiencia. No, la Biblia dice, ¿qué dice? Al que mucho se le perdona, Mucho amor. mucho ama. Si a ti Dios te perdona, tú lo piensas y dices, Señor, no te quiero fallar. Señor, yo no quiero tirar a la basura lo que me está costando. Por eso le digo a mi esposa, ay, ya te perdí la cuenta. Y te lo digo como testimonio, no presunción. Ayunamos, bueno, ayuno los miércoles, los sábados. Cuando hay alguna situación, más le meto caña. Hasta una semana me meto. No lo hago por necesidad, sino porque es un principio que cuando nosotros tengamos guerra, y a eso le resultó al rey Josafat. ¿Sí sabe quién fue? Lo amenazan. El ayuno tiene poder, pero hay quien no lo cree. Porque el diablo te dice, no, ya Dios todo lo hizo. No, es que lo haga. No, espérate. El enemigo es astuto y engaña. Esconde la verdad. Por eso dice que la escritura, yo le decía a los chamacos, es que nosotros leemos que hay una puerta ancha y una angosta. Pero ahí dice algo que nos hemos pasado por alto. ¿Saben qué dice? Dice, la puerta ancha, muchos son los que se van y se pierden. Pero la angosta, dice así algo que nos hemos pasado por alto. Todos van corriendo. No dice eso, dice así. Muy pocos la encuentran. Es decir, tienes que ir a buscarla.
O sea, no nada más te imagines, hay una puerta angosta y una puerta ancha. No, tú tienes que buscarla, es esta y aquí me mantengo. Por eso repito, obedecer a Dios te va a costar. Pero como tú dices, no, se ya ha ayunado bastantísimo, aguantado. Y un descuido, eso de que todo Dios lo va a hacer, tenemos testimonio, ¿sí o no? Todo Dios lo va a hacer y de repente ya el diablo hizo otras cosas porque no nos mantuvimos en el espíritu, vigilando, atentos y fortalecidos, porque el ayuno te fortalece, te despierta, te hace comprender cosas, te abre el mundo, te hace, por ejemplo, ver las cosas, ver otras cosas que los demás no ven, porque la carne te ciega, la carne está así y dices, ay, no siento a Dios. Pero cuando estás ayunando, por ejemplo, un ejemplo fácil, rápido, los que han ido a retiros de acá, cuando llegaron, ¿a poco cuando te bajaste del camión o de la guagua, como dicen, tú llegaste? No, tú te bajaste, ¡ay, fuego! ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque tú estuviste encerrado 3 días, oración, ayuno, intimidad, palabra, experiencia, y aparte, como te lo he dicho, yo fui servidor. Allá tú no lo viste, muchos no lo saben, pero en el monte donde estamos, en ese lugar, se corta un pedacito y hay como 4 personas. Yo experimenté el poder sobrenatural de Dios ahí, a través de la vida de una persona, y ahí fue la primera vez que me dijeron, así te dice el Señor. Y yo como, ¿qué Señor? Ahí fue la primera vez que me dijeron, y esa palabra aquí la tengo, de papá. Esas personas, esas 4 personas están ahí intercediendo en ayuno, están ahí, es el módulo de intercesión para que la gente que está allá, como acá que les están predicando, esté atenta y el diablo no los engañe. Y te digo como testimonio igual, aflojamos un día y empezó uno, me quiero ir, como estamos en la carretera federal, agarró y se fue, abandonó. Y dijo el pastor que estaba ahí, ¿por qué? Escuchen esto, porque es verdad, no lo estoy inventando. Unos hermanos agarraron su hamaca y estamos de retiro y se pusieron a dormir. Por eso don Diablo agarró y le empezó a hacer así. Y empezaron a dormir. Y nosotros no vamos a dormir, vamos a servir. Dijo el pastor, todo el mundo, a todos los servidores nos convocó. Nos pusimos bajo una carpa a orar, porque aflojamos y el enemigo se metió, porque ahí es un lugar donde se hace actividad espiritual, ¿me entiendes? Gente ve ángeles, gente ve liberaciones, muchas cosas. Pero hay un grupo que está allá intercediendo. Sí, que don Juan reciba su milagro. Padre, habla, les abre sus ojos, Señor. Quebranta ataduras, maldiciones generales. Se van turnando los 4 que están ahí. Y testimonio, escuchen, hermana Carmen, si no lo han pasado un día, la vamos a mandar. No, en serio, la vamos a mandar a que se despeje esos 3 días. Y cuando regrese, le aseguro que no le voy a decir, levante las manos, es hermana Carmen, a las 2. Estaba yo sentado en mi silla ese sábado, así como hoy, porque el sábado se hacía allá donde yo fui. Y de repente empecé a temblar, pero yo no sabía qué era. Me empezó a dar miedo. ¿Qué te he dicho? Por eso yo, el miedo no viene de Dios. El primer hombre dijo, tuve miedo. El miedo no viene de Dios. Adán. Y le digo a un líder que estaba ahí, hermano, yo no sé qué me pasa, pero aquellos que estaban dentro de mí, invasores, ya sabían que su hora estaba cerca. Iban a salir. Y empecé yo en la silla, hermano, no sé qué me pasa, siento como que algo me sube y me baja. Y estoy ahí. Y me dice, no te preocupes, ven, acompáñame. Y me dijo, acompáñame, porque ya ves que ahí te tienen hasta te dan tu masajito para que no te duermas y tu paleta de chile para que tú estés atento ahí, no como dije, Pati, estoy predicando y estoy hablando, la obediencia te va a costar. Pati, ¿qué digo? ¿Ya terminamos? ¿Ya no podemos ir a la casa? Y me dice ese hombre, vamos hermano, y me llevó a ese módulo. Verdad de Dios y vive Dios, que digo la verdad. Cuando yo tomé mi retiro, esa fue la primera vez. Ese hombre, nada más llegué ahí y un hombre que estaba orando ahí, tenía su aceite y tenía una lona tirada en el piso, en el montecito, estaban intercediendo. Nada más, escuchen esto, nada más Yair me puso la mano en el vientre y yo me empecé a vomitar. Hola. Y cuando salgo de ahí, bien contento ya para la siguiente. Pero fue un ratito antes, porque ese día tocaba la liberación general en todos allá, en la sala. Esa gente también, nosotros después que yo fui servidor, un mes tienes que estar en ayuno y oración. Cuando te dicen, ay, que lo haga el pastor, por eso no experimentan lo sobrenatural de Dios. Porque nosotros creemos que es mentira, o la gente te dice, eso es del diablo. No es cierto, los retiros no son del diablo. Son una forma donde la gente muchas veces es liberada. Que puedo decir que tal vez está bien, si hay gente que sí lo hace por lucro, por ganar dinero, pero eso no quiere decir que sean falsos todos.
Eso no quiere decir porque yo ahí recibí liberación. Hasta me decían, no vayas, porque te van a dar caldo de gallina negra. No, me dieron caldo de picadito con arroz y todo. No era negra la gallina o era blanca, no sé, pero la carne estaba como el pollo y todo. No vayas porque el enemigo es astuto, levanta mentiras acá para que no vayas. Eso es del diablo, te dicen eso. Encuentro, le cambiaron el nombre, así le llamaban antes Encuentro, y al final cuando yo estaba le llamaban Retiro. Porque Encuentro, ¿cómo que Encuentro? Se van a encontrar hombres y mujeres ahí. Eso no es de Dios, no, en serio, porque el diablo así es, y no falta el hermanito religioso que va a decir, te reprendo, Satanás, que te reprenda a ti, porque es de Dios, es de Dios. Así le llamaban, donde nosotros venimos así le llamaban encuentros. Te dan tu comida y al rato comiste. Y después le cambiaron a retiros, porque eso de encuentros muchos se daba a malinterpretar, porque muchos de ahí agarraban para juzgar, atacar. Pero en verdad yo recibí liberación. Y ahí fue la primera vez que me dijo un maestro de secundaria, que fue mi maestro en la primaria, y me vio que yo era un desorden, porque yo era huérfano de papá y de mamá. Mi mamá trabajaba y yo ya iba a la escuela a perder tiempo nada más. Ese hombre me dijo, que es un director de una escuela ahorita, y ahorita es un anciano de una iglesia allá, y me dijo así te dice el Señor. Esa vez yo fui ya como servidor, ya no fui a tomarlo. Así te dice el Señor. Nada más esto me dijo así. Escúchalo, Víctor. Permanece en mí y yo haré cosas grandes en ti, me dijo. Yo nunca había escuchado como tal de ustedes eso que les estoy contando. Y de ahí para acá empezaron mis experiencias sobrenaturales con Dios. Ya no me importaba, Juan, irme del trabajo sucio a servir sin cambiarme la ropa. Yo cuando escuché eso, y hasta el día de hoy yo siempre le digo, Señor, tu palabra está. Tú dijiste que yo permaneciera en ti y tú ibas a hacer cosas grandes. Me amarraban ahí, porque yo salía en las obras, salía de atado. Me vestía a veces hasta de mugroso ahí de que haciendo las obras. Me vestía ahí de mugroso porque la gente, ay, pobrecito. Y así como nos trae el pecado. Pero con esto te digo para terminar, escucha, ya prendieron el clima y apagaron el fogón. Ya se sienten que ya no están llorando. Y querían prender una fogata aquí en medio, creo. Ahora se le va a prender la Si no sienten el fuego de Dios, por lo menos que sientan el de la candela. Y bueno, te digo, entonces, obedezcamos a Dios. ¿Verdad, Juan? Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios por encima de todas las cosas, por encima del dolor. ¿No estás viendo? Obedece a Dios. Pregúnteme a mí si yo estoy viendo ahorita a don Juan, tal vez no. Estoy viendo otras cosas. Y ustedes saben por qué, pero yo sigo orando. Anoche le digo a mi esposa, ¿qué hora te fuiste? Le digo, no te quise molestar, pero eran como la 1. Pero antes de irme le digo, por los que has pasado sueño, yo me puse en tu cama, estaba yo como un loquito, porque le digo a ella, Dios hace las cosas con propósito. Le tocó un privado, un helado solita para ella. Qué bueno, ¿por qué nunca te dejan hasta esa hora? Porque ya ven que es que yo tengo pase de permanencia. De hecho voy, al rato me quito como a la 1 y me regreso, mañana voy. La cosa es que ella estaba durmiendo acostadita y le digo, vamos a orar, pero se quedó dormida por el medicamento. Y empecé yo a caminar alrededor de su cama. Escuchen esto, alrededor de su cama. Y empezaba yo a decir, Señor, manda ángeles a este lugar, Padre. Así bajito, tu palabra dice que el ángel tuyo acampa alrededor de nosotros, Señor. Y yo declaro, Señor, espíritu de vida, aquí con mi esposa, Señor, ahí donde están mis hijos en la casa, Dios. Yo declaro tu palabra, Señor, tú no nos vas a desamparar, Señor. Aplico la sangre de Jesús sobre la vida de mi esposa y las personas que están en este lugar. Igual, Señor, tú eres nuestro Dios y tú nunca nos vas a abandonar. Yo iba yo para acá, le digo ella para acá, le daba la vuelta a la cama. Y cuando terminé ya no la quise molestar porque últimamente no había dormido bien por el dolor. Entonces en la mañana que llegué me dice, ¿a qué hora te fuiste? Le digo, no te quise molestar, nomás te le di un beso en la frente y te dije, ya me voy. Vi que ya me voy, le dije. Pero con eso te estoy diciendo que no importa lo que tú estés pasando, Dios está ahí. Está contigo. Dios me abandonó. No te quejes. No murmures, no reniegues, te lo voy a decir con clavillazo, nunca me hagas eso, nunca lo hagas, porque Dios está contigo. ¿Qué dice la Escritura? Termino, Mario, ¿cómo dice? Nunca te abandonaré, nunca te dejaré desamparado. ¿Y sabe qué quiere decir nunca? Es nunca.
jamás. Jamás de los jamás. Nunca. Tú piensas, ay, ya seguro no me abandonó. Ay, ¿por qué Me están pasando cosas malas. Ay, porque no. El Señor dice, nunca te dejaré desamparado. Cierra tus ojitos ahí donde estás, vamos a orar. Y vamos a decirle esto y vamos a orar también. Don Juan, qué bueno que vino. Créame que yo siempre he dicho que la oración tiene poder. La oración puede mucho. Y la Biblia lo dice. Y si usted cree que lo sobrenatural de Dios va a pasar sobre la vida de su nieta, pasa. Vamos a declarar esa palabra. Vamos a adorar un momentito a Dios. Y vamos a declarar. Yo voy a declarar sobre la vida de ella, como lo hicimos el sábado pasado, que el Espíritu Santo tome el control. Yo le he dicho, Señor, muéstrale a la gente que tú eres sobrenatural para que ellos crean en ti, porque muchas veces por no verte ellos dudan de ti. Ellos dicen, levanta tus manos ahí y vamos a adorar al Padre en espíritu y verdad. Un momento, díselo, tu gracia me visitó. Oye, dile, hablate en mi corazón, tu voz me dio dirección. Díselo, camino al amparo de tu luz. Vamos a decírselo. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi gran Señor, guiarás mis pasos, cuidarás, díselo, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen Señor, buen pastor, cuidarás de mí. Vamos a decírselo antes de ministrar y irnos. Dile tú, cuidas de mí. Tú velas, tú no te duermes, por eso decimos, el que me cuida no duerme, el que me cuida no pestañea. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú me darás brazos, cuidarás de mí. En la tempestad Díselo. Puede ser. Y voy a pasar donde tú estás, declarando sobre ti rápidamente esa palabra. Fuerzas nuevas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue orando un momento más. cuidas de mí, tú velas por mí, Díselo al Padre, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú eres mi seguridad. mi seguridad, Díselo a él. Dile al que vive. cuidas de mí, tú cuidas de mí, velas por mí.
Dale una ofrenda de aplausos al Padre. Pero dásela con todas tus fuerzas.